A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, a nuestro programa y bienvenidos también, queridos profes, Susana, Humberto y Rafa. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, buenos días. Bueno, ya todo en forma. Vamos a iniciar una conversación seguro interesantísima. Así que bueno, abrimos las expectativas. Buenos días, igual a todos. Un inmenso placer, como siempre, estar aquí. A ver qué sale hoy, ¿vale? Tenemos un invitado muy cercano, a menos a mí bastante, de que tengo bastante estima. Y vamos a ver qué pasa. Chévere. Aquí viene o gente muy estimada o gente muy estimable. Y si no, la hacemos estimar. Al final del programa, nuestro invitado va a ser más que estimado gracias a nuestro estímulo, que es lo que, bueno, que nos toca hacer por la radio con todos los invitados, ¿verdad? Hacer que los radioescuchas se sientan tentados a seguir explorando el mundo que esos artistas nos ofrecen. Y en el caso de nuestro invitado de hoy, bueno, con mucha alegría porque somos muy amigos, queremos hacer y hacer ver lo estimable que es y por qué se lo puede estimar tanto. Pero no soltamos prenda de su nombre para dejarle a Álvaro Mata que devele, y la palabra develar, con su doble juego de velar y de velar, está muy en consonancia con el trabajo de nuestro invitado, lo cual ya es una pista para aquellos que quizás podrían empezar a sospechar quién es. Empieza por ahí el nombre y el apellido por M. Pero aquí va Álvaro Mata a revelar el secreto. Muy contentos, sí, y mucha alegría esta mañana en Un Minuto con las Artes porque recibimos a un gran amigo de la casa, Andrés Michelena, artista visual. Bueno, Andrés estudió arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y luego recibió una licenciatura en Bellas Artes en el Instituto de Bellas Artes Federico Brandt en Caracas. La primera exposición de Andrés, su primera individual, Opus Nigrum, en el año 89, fue el punto de partida de una serie de exposiciones por todo el mundo en un lapso de más de 30 años ya de actividad artística. En el año 2000, Andrés Michelena se muda a Miami, Florida, y eso marca un punto de inflexión en su carrera. Andrés pasa de la pintura a explorar nuevos medios, instalaciones y videoarte y bueno, la noción de la nada que hablábamos previamente se hace protagonista en su obra. Ya veremos por qué. Desde el año 2017, anotar también que Andrés es director de la colección de arte Juan Carlos Maldonado en Miami. Muy contentos entonces de recibir esta mañana en Un Minuto con las Artes. Andrés Michelena, bienvenido. 1 millón de gracias. La verdad es que el más contento soy yo. Gracias, Susana, Álvaro, Humberto y el profe curador Rafa. Gracias de verdad a los cuatro y a Pepe que dirige el programa también. Pero bueno, 1 millón de gracias por tenerme aquí, de verdad. Es un honor para mí. Bueno, el honor es nuestro, querido Andrés. Tiene que tener las mismas iniciales que su lejano pariente Arturo Michelena, Andrés Michelena. Los dos pudiéramos firmar a Michelena. AM, exacto, AM. Bueno, a nuestro querido invitado le gustan mucho también los anagramas y las veladuras tipográficas y las alusiones y elusiones
a través de las palabras. Es una de sus maneras habituales de inscribir su trabajo en lo que se ha llamado arte conceptual. Y su conceptualismo es muy particular porque, como decía Sandra Pinardi, en un texto muy importante que escribió sobre él, eh, gracias a la doble, digamos, al doble funcionamiento de la poética de Andrés, que por un lado tiende a lo geométrico, a la esencialización abstracta del signo, y al mismo tiempo utiliza esa abstracción o esa esencialización del signo para dar cuenta de la realidad de una manera indirecta, alusiva, elusiva o indicial. Esa característica es lo que le da a la obra de Andrés su carácter enigmático y también su carácter eh, política y éticamente contundente, en la medida en que ese sesgo o esa línea indirecta con respecto a lo real puede provocar experiencias de conciencia más radicales que la simple enunciación directa de los fenómenos, lo cual es parte de su filosofía. Y bueno, quizás podría hablar ahora nuestro querido Andrés de esa relación de él. Por una parte hay que reconocer que es alguien ligado a la práctica del budismo, y eso ya es un indicio importante de su manera de estar y de su manera de ser en el mundo, de su relación con la materia, de su relación con los objetos y con las experiencias. Quizás él quiera hablar un poco entonces de esa doble liazón entre abstracción y realidad, o entre lo que tanto Sandra Pinardi como yo reconocimos como una experiencia de lo sublime, sino en el sentido que kantiano, de la idea de que lo sublime es aquello inaprehensible, ¿verdad? Que está allí, que se sospecha, que se intuye, que nos sobrecoge, y que al mismo tiempo sabemos que está ahí, pero no sabemos bien qué es lo que está allí. Y esa es una de las armas que ha utilizado Andrés para decir cosas durísimas y contundentes sobre la realidad. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo llegas a eso para que un pensador como Sandra Pinardi diga esas cosas densas y profundas sobre su trabajo, y cómo pasas de la pintura, por ejemplo, a esa esencialización creciente de la operación con la materia. Bueno, son varios temas mezclados. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Por una parte, sí, yo busco de alguna forma atender no solamente la idea, sino también la expresión de la idea puede que tenga una importancia grande también. Cuando uno habla de arte conceptual, está hablando que la idea siempre priva por encima de la ejecución de la pieza. En el caso mío, yo trato de guardar un cierto grado de respeto por ambas cosas, ¿no? De allí que probablemente Sandra, con su agudeza y su sensibilidad, haya podido captar. Muchas veces dentro de ese proceso yo termino expresando cosas de una manera un poco críptica. Como tú decías, pues no siempre hay una eh, obviedad en lo que se está diciendo, sino que hay que escudriñar un poco. Y probablemente eso ocurre, no creo que eso sea una característica exclusiva de mi obra, creo que en gran parte, cuando uno habla de arte conceptual, pues le está exigiendo un poco más al observador en términos de alcanzar los significados finales, que cuando uno tiene una obra que probablemente tenga un grado de retinidad mayor, que sea más retinal. Eh, en todo caso, ciertamente cuando yo me mudo para acá, empieza a haber un contacto con diferentes expresiones que yo antes yo no diría que desdeñaba, pero que no estaba particularmente interesado en explorar. Y apenas llego, empiezo
estar en contacto directo también con otras personas, otros artistas, y eso me conecta a mí, me da un camino eventualmente que yo puedo tomar. En definitiva, lo tomo y empiezo a hacer exploraciones sobre ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Eso también viene mezclado o solapado con mi aproximación al Zen, al budismo Zen. Tú mencionas la importancia y realmente el budismo Zen marca una pauta muy grande. Es una práctica, digamos, no es una, yo no lo considero que tenga un carácter religioso. De hecho, yo siempre digo que yo practico Zazen. Yo no me considero budista como tal. Yo digo que yo practico Zazen y además de una manera muy personal, porque yo digo que yo solamente practico cuando me da la gana. O sea, yo solamente medito cuando me da la gana. Quizás yo tengo un temor muy particular a pegarme a las estructuras. A lo mejor yo pueda que haya entendido las estructuras como algo que eventualmente tiene falibilidad y trato quizás de entender que esa falibilidad es parte del mundo en el que vivimos, pues, ¿no? Entonces trato de no idealizar cosas, trato más bien de convivir con ellas, de integrar contradicciones. ¿Y qué mayor contradicción que tratar de trabajar con el vacío? O sea, que es el centro de mi trabajo, dedicarme a una tarea casi que de Sísifo, porque es tener que crear estrategias para eventualmente evocar eh, el vacío de alguna manera, porque no se puede trabajar directamente con él. Entonces hay como esa situación de tener que inventarse uno un poco cierto tipo de cosas y dentro de esas cosas, lo que tú mencionabas, Rafael, pues bueno, esa estrategia quizás de no ser totalmente directo, panfletario, obvio, ayuda un poco a esa sugerencia de, de ese espacio, digamos, ¿no? Yo también digo, perdón que, para terminar así, eh, ya que hemos hablado también de lo de la colección de Juan Carlos Maldonado, eh, hemos tenido exposiciones allí o tuvimos una exposición que versaba sobre minimalismo. Y yo le decía a la gente que cualquiera es capaz de escuchar un grito. Eso está en la condición de cualquiera, pero escuchar el silencio requiere una cierta sintonía mucho más sutil, con vibraciones mucho más básicas o mucho más sutiles, ¿no? Eh, que eso se puede tener o puede no tenerse, no quiere decir que quien no las tenga está mal, no. Lo que pasa es que para apreciar cosas como el minimalismo, uno tiene que llegar a tener esa sintonía para poder llegar a pensar que el minimalismo es poético. Uno tiene que vibrar en esa sintonía muy sutil, eh, al contrario de lo que de repente hay otras manifestaciones que son mucho más evidentes y son mucho más fáciles de percibir, por decirlo de una manera. Sí, se reiteran palabras como sugestión, sutileza, elipsis, alusión, elusión. Todas esas cosas son como maneras de señalar algo que falta, ¿verdad? Y esa es la manera quizá que tenemos de nombrar el vacío. No hay otra manera, es solamente aludirlo. Pero al mismo tiempo que tú has trabajado en esa zona y sigues trabajando en esa zona y como acabas de decir, es como el punto focal de tu experiencia de trabajo, por lo menos actualmente, tú también has tenido como una tentación que es algo también característico del arte moderno, que es el reciclaje, el trabajo con la obra de otros o con la obra anterior de tu propia experiencia. Es decir, es lo que podríamos llamar de un modo más, más llano la cita eh, autógena, digámoslo así, y la cita exógena. Es decir, tú has trabajado en esos dos planos y hay obras muy interesantes, por ejemplo, con la relación con el cómics, con Tintín, por ejemplo, o con obras capitales de la tradición moderna, como el famoso
y trillado y casi manido urinario de Duchamp, ¿verdad? Es decir, has trabajado sobre lo ya trabajado, que además el urinario de Duchamp ya es una experiencia de reciclaje conceptual de un objeto. ¿Qué nos podrías decir entonces de esa otra parte de tu experiencia, de esa especie de relación con la historia y la tradición del arte moderno? ¿Cómo se instala ahí tu operación o tu interés en el vacío a través de la cita? Esa relación con lo ya existente, con el objeto estético existente, y cómo opera sobre eso para, no sé, para producir vacío o para producir quizá un hiato entre el objeto citado y tu propia cita, y qué pasa en ese hueco, en ese hiato entre una obra y la otra, ¿no? Digamos, Sí, tu, mira, tu obra nos invita a ser muy abstractos. mira, esa referencia que estás haciendo pertenece a una serie en particular que yo desarrollé a partir del 2007 y donde yo estaba trabajando con papel periódico chino que recuperaba de las tiendas chinas de acá, bueno, de 20.000 cosas que son tiendas específicamente de cosas chinas. Y básicamente yo lo que estaba construyendo con esas piezas era como una especie de periódico, de noticia. La idea era que yo estaba de alguna forma anunciando algo que no necesariamente era obvio. Por ejemplo, te puedo hacer alusión a una pieza en particular en donde yo hice un retrato de Mao Zedong o Mao Zedong, dependiendo cómo se le quiera llamar, o como sea en realidad, porque no sé cuál de los dos es. Eh, en todo caso, lo hice elaboré la figura a partir de la impresión de sellos tibetanos, ¿ok? Sobre el papel con tinta roja. Pero me tomé la libertad de ponerle el trocado o el típico peinado con el que conocemos a Buda. Este, y había un personaje que tú mencionaste ahorita, que es Tan Tan, que ha sido una referencia en muchos trabajos míos. En esa serie, en todos los trabajos aparecía porque era como el punto de inflexión de conciencia dentro de la obra, ¿no? Este, y había una pequeña fotico en donde estaba el Dalai Lama, una reproducción de una foto donde estaba el Dalai Lama dando la mano a Mao Zedong, que eso es algo histórico. Eh, Toda la reflexión de esa pieza viene porque en una oportunidad el Dalai Lama dijo que había dos comportamientos, que puede ser el de la abeja o el de la mosca. La abeja es capaz de conseguir la miel o la flor en medio de la basura y la mosca es capaz de conseguir el detrito en medio del campo florido. Entonces es una cuestión de actitud. Y él dijo también que gracias a la invasión de China al Tíbet, el budismo tibetano se ha esparcido por el mundo, que de otra manera eso se hubiese quedado confinado en los límites del Tíbet. Entonces es una manera de, ante aquel horror de la invasión de China al Tíbet, sacar, pues, digamos, una parte positiva, y eso es de alguna forma lo que yo estaba nombrando, mencionando como noticia, digamos, ¿no? Dentro de esas obras. Entonces, todas esas obras terminan funcionando como un periódico que nunca existió, que se elabora a partir de unos sellos que a veces pueden incluso tener textos. O sea, son sellos que vienen a veces cargados con texto. Y la repetición de ese sello, digamos, es lo que va formando la figura, ¿no? Este, no quisiera caer en el lugar común de que una imagen vale más que 1.000 palabras, porque a veces es cierto, a veces no. Este, pero en este caso, pues era un poco una manera de operar, ¿no? Claro. Hay una cuestión con la cita que es inevitablemente la parodia. Es decir, puede resultar un poco sorprendente que un hombre que aspira al vacío
eh, y a la esencialidad se instale también en el espacio de la parodia. La parodia tiene un ingrediente de ironía, un ingrediente casi que burlesco con respecto al objeto que evoca. Por ejemplo, en una obra de esa serie, tú pones la cara de Joseph Beuys, el artista alemán, y pones un pedacito de letrero de una tienda de, ¿cómo se llama? De venta por internet o algo así, ¿verdad? Y estás jugando con algo que es digamos, para el radio escucha menos informado, para mostrarles cómo en una obra se opera eso que se llama conceptualismo, que es con la obra de un artista y el juego semántico entre la palabra, el apellido del artista, Boyce, y el verbo inglés para decir comprar. Y ahí planteas de una manera muy sutil, o sea, tiene que la persona estar muy pendiente de conectar las dos cosas para entender que tú estás poniendo en cuestión el problema del mercado y del arte y de lo que significa la relación del arte y el mercado. Y eso, bueno, eso es arte conceptual y tiene el carácter de la sutileza de tu trabajo, es decir, cómo las alusiones y las referencias también pasan por la línea de la parodia, pero la parodia es igualmente muy sutil. Y bueno, esa obra que estás describiendo, esa serie, con la intromisión constante como una especie de leitmotiv de la referencia a Tantan, eh, aterriza un poco lo esencial en un aspecto cotidiano del cómics, de eso que leemos, que es como el lado humorístico. Creo que tú dijiste en algún momento que te interesaba de Tantan la figura del propio Tantan, la ingenuidad del periodista, que cree en el idealismo de la bondad humana y de la comunicación y la integración del universo, y la figura del capitán Haddock, que es más bien el hombre con los pies en la tierra, realista, y tú dijiste que estabas ahí como, eh, como decía, basculando, ¿verdad? Entre lo que llamaste nietzscheanamente lo apolíneo y lo dionisíaco. O sea, cómo un tipo zen se manejan entre esos conceptos. Son cosas como muy complicadas, pero tu obra lo provoca. Así que, Mira, eh, a ver, sí, Tintín definitivamente es un personaje que es idealista y yo tengo una aproximación muy particular. Yo digo que la perfección es como un faro, que tú te puedes dejar guiar por ella, pero no puedes ir hacia ella porque si no encallas. Un faro te sirve para alumbrar, pero no para que vayas directamente hacia él. Este, en ese sentido, yo admiro a Tintín, pero me cuido de Tintín. Me quedo más pegado con el lado de la humanidad y de los pecados, por decirlo de una manera, del capitán Haddock, que del idealismo de Tintín. Pero sí, o sea, de alguna forma admiro y esa parte que tú mencionas, pues de integrar la ironía, aunque sea eventualmente sutil, de quizás la única conexión que en ese punto pudiera yo tener, porque ciertamente no toda mi obra históricamente yo pudiera decir que está necesariamente ligada a mi intención de ver el vacío. Y justamente con nuestra querida Sandra Pinardi, este, yo le dije algo en el momento sonó un poco tremendista. Yo le dije que para mí el vacío era, sin temor a dudas, el principal tema de la humanidad. El tema de la humanidad era la relación del ser humano con el vacío. Y le decía, sin temor a dudas, no porque esté totalmente seguro, sino porque no tengo miedo a estar equivocado, que es diferente. Es otra manera de verlo. O sea, si estoy equivocado, bueno,
nada más soy uno más que está equivocado, pues, ¿no? Pero sin embargo he tomado eso como centro de mi trabajo a partir de cierto momento y a veces esa intención y esa relación es un poco más evidente. En otros casos, como tú mencionas, en estos casos de estas piezas, de esta serie, pues el hilo es más invisible, el surcido es más invisible a veces. Bueno, Claro. profes, vamos Ok. a hacer una pausa, Rafa, sí. Ok, ok. Estamos pasados de tiempo, disculpen que los interrumpa, pero bueno, saben cómo son los tiempos en radio. Vamos a escuchar música. Disturbed con Peter Gabriel, pieza sugerida por nuestro invitado Andrés Michelena, compromisos comerciales de la emisora, y ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical Disturbed con el gran Peter Gabriel y de haber escuchado los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos con nuestra conversa con Andrés Michelena. Susana, Hola Andrés, bueno, mira, nunca hemos conversado tú y yo, la verdad, es primera vez que tenemos un encuentro. Sin embargo, bueno, quiero decirte que he visto tres exposiciones. Tuve la oportunidad de ver la Sala Mendoza en 2016, la que hiciste en Carmen Araujo en 2019 y también tuve la suerte de ver la que hiciste en París, en la Galería Nueva de Slato Parra. Incoherencias. Ahorita no tengo elipsis, no tengo el otro nombre, pero no importa. A lo que voy, yo hice como una especie de esquematización de lo que he podido percibir de las tres exposiciones como para tratar de hacer un hilo conductor o algo así. Y hablando de hilo conductor, ese es uno de los aspectos que anoté. La, Trabajas el vacío, como muy bien lo has explicado en la parte anterior del programa, pero también la conexión, la sensación que dentro de este vacío hay que buscarle la conexión, sea a través de la línea, sea a través de la instalación, que en cierto modo también tiene que ver con la conexión y lo pendular, cuando hay una especie de línea de carpetas en las cuales también contienes dibujos y estableces una continuidad a través de eso. Al mismo tiempo, el uso de materiales frágiles o precarios y, bueno, la línea que a la vez también está en intervenciones en la arquitectura, en el espacio, cosa que viendo tu formación, pues empiezo yo a hacer mi conexión por allí. Por tu formación, ¿no? Por otro lado, también la palabra. Y yo interpreté esa especie de reiteración de algunas palabras, si no sería como una manera de imponer en ese vacío el territorio del arte, porque siento que muchas de estas palabras, y no hablemos la palabra arte propiamente dicha, de alguna forma marcan ese territorio en medio de ese contexto de vacío. Yo no sé si yo me estaré explicando bien o no, o estoy enredando, pero en medio de todo esto que estoy diciendo, que formaría parte de lo conceptual en tu trabajo, está también la parte, vamos a decir, minimalista de tu trabajo, que lo veo mucho en la instalación. Me llamó la atención lo que dijo Rafael, que hay un poco de parodia y de humor, y esa parodia y humor lo vi en la exposición de Carmen Araujo, allí en la galería de Carmen Araujo, donde hay una especie de parodia al de Stigl, de Mondrian, hay parodia del arte moderno, digamos, lo emblemático del arte moderno, con lo más cotidiano de nuestra vida cotidiana, nuestro uso cotidiano, como el hilo, el tendedero, lo que colgamos, la ropa, en fin, es parte de la parodia, no sé. Y luego esa constante de contener y resguardar
en medio de esa importancia que tiene el vacío, también creas contenedores. Entonces, son contenedores que contienen, pero que a la vez son transparentes. Entonces hay como un juego de oposiciones de dentro y afuera, en fin, yo lo veo así, un traspaso entre el vacío, pero al mismo tiempo una necesidad de crear límites muy sutiles. Sí, porque es a través de la Mira, línea, perdón, a través de la línea, muy a través de sutiles, la línea, claro. pero que trasciende al papel, trasciende a la carpeta, trasciende tal vez a la instalación misma, desde el Sí, momento en mira, que la línea rueda por ahí, en un ángulo de la sala de exposición, en fin, eso. has hecho un trabajo extraordinario de, de, de investigación y Bueno, de casi investigación científica porque has conseguido lo que pocas personas pueden conseguir, que es un hilo conductor. yo te voy a decir algo, yo fotografío todo lo que veo. Por eso es que me llaman en AICA, porque tengo el archivo de fotos para recordar lo que veo. Sí, bueno, Pero, mira, lo que voy a hacer es que voy a hacer referencia a una pieza en particular que tú estás nombrando, que estuvo en la exposición en la Sala Mendoza, que curó Rafael, y estuvo también en la exposición que tuviste en París, en París, la Sala Slato Parra. sí. Esa pieza es una pieza en donde yo hago uso de unas carpetas, en donde tengo en una parte de la carpeta, en un lado de la carpeta, tengo un dibujo que de alguna forma presenta una imposibilia, porque es una figura bidimensional que sugiere una tridimensionalidad que no está inmediatamente resuelta y que el ojo probablemente va a entrar en conflicto con ella. Y del otro lado de la carpeta aparece un enigma, que es una palabra que en realidad está, o letras, pareciera que pudieran ser simplemente letras, porque tenemos un conjunto que está separado por un vacío en medio de ellas dos, ¿no? Y ese vacío viene a ser completado por la partícula art, ART, que está en la solapa de la carpeta, y es mi forma de decir cuando el arte tiene sentido. Es decir, cuando yo agrego esa partícula arte a las otras dos que están en el otro lado, completo la palabra y entonces empiezo a articular el sentido del arte. Yo quizás me he dejado guiar mucho por una frase de Duchamp, que él dijo que lo que más le interesaba de la palabra arte era su significado en sánscrito, que era hacer. Entonces, yo quizás me he dejado guiar por esa pauta y yo he tenido que combinar mi trabajo de Clark Kent con mi trabajo de Superman y realmente termina siendo Clark Kent quien salva a Superman. De hecho, Clark Kent es el que paga la tintorería, el apartamento, la comida, la gasolina, lo que sea. Y no solamente eso, sino que además Clark Kent también es la persona que le está proveyendo materiales a Superman para que Superman pueda trabajar. Entonces yo tengo una cantidad de obras desarrolladas a partir de material recuperado en mi trabajo paralelo, pero solamente en mi trabajo paralelo, porque allí es cuando tiene sentido. Yo no ando por el mundo buscando cosas tiradas o abandonadas, este, porque para mí sí tiene sentido única y exclusivamente cuando yo lo hago en periodo de trabajo, lo cual puede ser éticamente un poco reprensible, pero es la verdad. Entonces yo toda esa cantidad de materiales que yo acumulo, eventualmente, y cuando digo acumulo, es que realmente si vieran aquí todo lo que tengo, pues se darían cuenta que termina siendo
un trabajo delicado separar el trigo de la paja porque qué es basura y qué no. Llega un punto en el que uno empieza a acumular tantas cosas, porque la basura que yo acumulo además en mi trabajo no es cualquier basura. La colección de Juan Carlos Maldonado está rodeada de mueblerías de altísimo nivel y de tiendas de altísimo nivel y pues la basura tiene otras características, digamos, ¿no? Lo que yo me consigo allí, pues, eh, es bastante particular, por decirlo de una manera. Entonces, yo he generado una serie de estrategias, digamos, ¿no? Para tratar de continuar ese hilo del que tú hablas. Por ejemplo, y aunque pueda tener diferentes manifestaciones, porque puede tener la manifestación de las carpetas, puede tener la manifestación de las pinturas. En las pinturas que yo presenté en París, estaba de alguna forma buscando establecer uh, las incoherencias en las que vivimos naturalmente como seres humanos, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, pudiéramos hablar del progreso. El progreso es algo que ha mejorado muchísimo nuestra calidad de vida, pero también puede estar llevándonos al punto de aniquilar una gran cantidad de cosas que nos pudieran dar esa calidad de vida. El símil que yo uso normalmente es un juego que aquí es bastante popular, que se llama Jenga. Jenga es una estructura que se hace con pequeños bloques de madera y se hace toda eh, poniendo los bloques unos encima de otros en grupos de tres. Y la idea es ir sacando de la parte de abajo e ir poniendo en la parte de arriba. Y eso es quizá un poco como hemos actuado los humanos en términos del progreso, que sí, hemos avanzado, pero debilitando la base. Entonces, yo trato muchas veces a través de estas estrategias, presentar estos mensajes, pero siempre quizá incluyendo a veces la ironía, incluyendo a veces el juego de palabras, incluyendo a veces las cosas que son menos obvias, porque también me interesa de alguna manera que el sentido, me interesa mucho más excitar el cerebro que excitar cualquier otro sentido. Mira, yo voy agarrando yo, no sé si terminaste, Susana, que me agarró como una cosa justo, estaba pensando justamente en algo por ahí, que lo tocaste justamente. Eh, alimentar el cerebro, dijiste, fue como lo último que dijiste, ¿no, Andrés? Algo, excitar. Excitar, sí. Esa es la palabra, excitar el cerebro. Porque fíjate lo que a mí me pasa con tu obra y te lo voy a decir así como claro y raspado. Primero que todo, me voy un poco para atrás. Yo en el cómic de Tantán, yo me identifico siempre con Milú. Yo no sé por qué yo siempre veía, era Milú y lo que hacía Milú y qué le pasaba al pobre Milú y cómo corría para allá y para acá Milú. Yo soy pobrecito Milú, es el que resuelve todo y a mí me encantaba era Milú. Todas las polémicas entre Tantán y el capitán era Milú el que estaba siempre ahí marcando el equilibrio. Yo siempre adoré a Milú. Y no sé, creo que de alguna manera a mí me pasa cuando veo tus cosas y me voy a ir a recordar claramente una pieza que estaba en lo que mostraste en la Sala Mendoza, en la gran pared, que hay una línea que atravesaba toda esa pared grande que está al fondo, una línea creo que una vertical y otra horizontal, yo no sé si están un poquito torcidas, y había como un manchoncito en la pared chiquito, y uno se acercaba y lo que leía uno era un verso de Cadenas. Eso a mí me reventó la psiquis, lo digo así de entrada, a mí me reventó la psiquis. Yo, va, pero ¿qué pasa aquí? O sea, este vacío blanco puro con dos líneas, que bueno, ¿y qué hace él con esto? Y que ya hay una manchita aquí, ¿qué sabe lo que dice esta manchita? Y me aparecía el verso de Cadena. Vale, eso a mí me aclaró muchísimo todo y que creo que por ahí que quiero yo hacerte el comentario que te quiero hacer, que es lo que me pasa a mí con tus obras, justamente eso. Hay
un acercamiento a lo inesperado, a la posibilidad nunca resuelta, a algo inacabado que está por deshacerse, que en el ánimo, a mí eso y lo voy a decir directamente, a mí me hace sentir a lo que es lo bello, directamente, o lo que es clásicamente lo bello, que te despierta ánimo, ánimo a posibilidades de pensar, de no pensar, de que te guste, de que no te guste, que te pone en discusión, que te activa lo imaginario. Y eso es lo que me sucede a mí con tus piezas, ¿no? Me activan una cosa imaginaria y que espero yo de las cosas bellas, sino que me activen algo imaginario. Entonces yo no sé si es conceptual o es intelectual, pero sí es excitante. Es lo que te quiero decir. Yo no sé si tú eres muy conceptualista o no conceptualista, o si eres muy sensiblero o no sensiblero. Lo que en mí ocurre es que crea excitación. Claro, yo sé que yo soy muy intelectual, también lo sé. No, no sé, dicen, eso me dicen aquí que soy muy intelectual, pero creo que es interesante ese sitio en que tú lo tocas, porque lo colocas a uno realmente en la experiencia de, vuelvo a decir, en la experiencia de vacío y el posible sentido. El vacío y el posible sentido. Un vacío y un posible sentido, que es donde creo que estamos todos como seres humanos en el siglo XXI hoy en día, que tenemos tantas y tantas cosas y tantas cosas, y qué nos dicen todas esas cosas. Parece que no nos dieran nada y estamos constantemente tratando de agarrarnos de algo, tratando de agarrarnos de algo. Tú no, tú nos limpias el espacio y bueno, aquí hay. A ver, experimenta. Si quieres una experiencia de vida, bueno, aquí te dejo esa frasecita de cadena en una pared inmensa, la frasecita chiquitica que no ocupaba sino 2 centímetros. ¿Mm? Ahí te dejo eso. A ver qué haces tú con eso. Es la sensación que a mí me deja. Yo lo quería plantear así, Andrés, ¿no? Qué Y bello lo que dices, de verdad, un millón de gracias por la interpretación que acabas de dar. Me encanta lo que dices de que te produce mi trabajo, de verdad que, bueno, tú dices que no sabes si yo soy conceptual o soy sensible. Soy un gran llorón natural, soy mundialmente conocido como un llorón, este, incontrolable además. Creo que casi que debería ser medicado porque este, eh, bueno, hay muchas cosas tontas que me pueden hacer llorar a diario, o sea, en lo cotidiano. De hecho, escucharte hablar me tuve que contener porque, bueno, escucharlos hablar a todos de alguna manera me ha emocionado desde el principio. Pero tengo que hacer un esfuerzo cuando trato de hacer obras, pues para que esas obras tengan un grado de interés para mí, sean, ¿qué puedo hacer yo para que la obra sea interesante? Y en el caso de esa obra en particular, yo recurrí a un poema del 76 de Cadena, que se llama Inquisidores, y ese poema, bueno, yo creo que como cualquier cosa que uno puede percibir en el mundo tiene un grado altísimo de subjetividad, pero a mí me estaba hablando de una situación país que a pesar de que yo no estaba viviendo directamente, porque estoy fuera desde hace 24 años, este, pues bueno, uno no deja, por lo menos yo no he dejado de estar conectado, yo no he dejado de estar, tengo familia allá, he estado viajando con cierta frecuencia a Venezuela, y bueno, sigue siendo mi país, pues, ¿no? Y ese poema en particular yo lo interpreté como algo casi que visionario, porque estamos hablando de un poema que fue escrito en el 76 y que en la forma en que yo lo estaba interpretando, pues estaba describiéndome situaciones, país, que estaban ocurriendo en ese momento y que creo que todavía están bastante vigentes. Y la manera de presentarlo fue utilizando la pared más grande que tiene la sala, porque justamente es la que tiene el mayor potencial de crear vacío, es la que tiene el mayor potencial de sugerir el vacío.
y puse una de las, porque tenía dos piezas que eran dos piezas bastante sucintas, bastante delicadas, y escogí esta para poner el poema de Cadenas escrito en Dimo, que es aquel aparatico que uno utiliza para escribir en una cinta, pues, ¿no? Hoy en día es termoactivado, pero antes era mecánico. Uno grababa, digamos, las letras en esta cinta plástica y estaba todo el poema escrito en una pared y a continuación en la pared siguiente estaba el nombre de Rafael Cadenas como autor de la pieza. Ahora, esa pieza originalmente había sido ejecutada en, en un dimo negro, en una cinta negra. Y yo lo que hice fue pintarlo del mismo blanco de la pared, porque la intención que yo tenía era hablar de la censura, de cómo la censura eh, tapa y cubre y maneja y doblega y oculta y manipula la información de tal manera que eso no salga, no salga a la vista, pues no salte a la vista, no esté, No, no no sea el salga dominio público, no sea en no sé, evidencia. exacto, no No sea el sea en dominio evidencia. público. Ujú. Y Pero de bueno, todo. sí, dime. No, no, yo lo que quería subrayar era que justamente tú logras con todo eso que explicas, con toda esa razón, con toda esa explicación y todos esos sentidos que le buscas a la pieza, el resultado que a mí me ofreciste, te lo juro que es algo que me hace pensar en todo lo que tú dices y en más, que es lo que donde ahí voy con tus piezas, porque tus piezas tienen esa cualidad, que por eso yo digo que es belleza clásica que tus piezas se conforman de tal manera que parecen solitas ellas solas y valen por sí mismas en su solo gusto de percibirla. No sé si eso se entiende. Que bueno, te En entiendo perfectamente. ya va, uno se Y, queda así y piensa y y de piensa y piensa verdad, y uno se queda así como, ¿y qué es esto? Las carpeticas, me acuerdo de las carpeticas colgadas. ¿Y para qué colgó estas carpeticas? Y yo dije, pero bueno, mira, están colgaditas aquí así. No sé. mira, de verdad me encanta que aprecies ese, bueno, los dos aspectos de los que yo he hablado de mi trabajo, pues, ¿no? El aspecto, digamos, de contenido, que me parece que es lo principal, y que yo también como artista, pues he tenido un cuidado, digamos, en la presentación de esas piezas. Y tú me estás diciendo justamente que tú has estado en capacidad de percibir ambos. De verdad que esto ha sido una experiencia espectacular estar aquí en este programa. No, Espectacular. gracias a ti, Andrés. Un gusto, Andrés, de verdad haberte tenido entre nosotros. Bueno, tremenda conversa, ¿no? Rafa, segunda parte, seguro, con esto. Claro, imagínate. Nos queda el segundo volumen mínimo. Si ahora es que empezamos a hablar, Sí. Bueno, no sé, creo que voy a tener que revisar más cosas y ver más cosas y leer más para estar preparado, porque ustedes son, yo, yo me siento que estoy, eh, en el hipismo se decía, había un término que era, ya se me olvidó el término, pero era como cuando estaba subido de lote. ha subido el otro. Ok. Yo me siento que estoy subido de lote. No, ¿Eh? gracias, Andrés. De eso se trata en este programa, de estimular al crecimiento, Así tanto es, del artista así es. invitado como, Como de como de los De nosotros los radioescuchas. entrevistadores, Y en claro. y de primer lugar, nosotros. nosotros como Así es. entrevistadores. Además, nosotros elegimos los entrevistados para aprender nosotros. Si no fuera Eh, por invitados de la talla tuya y de tu trabajo, pues nosotros no aprenderíamos lo que vamos aprendiendo con este programa, que ha sido para nosotros como una suerte de doctorado Tal cual. espontáneo a lo largo de 4 años de trabajo. Lo que nosotros sabíamos al principio, bueno, es nada comparado con lo que ahora sabemos un poco más. Y a Bueno, y medida ustedes que siempre dicen
que ustedes siempre tienen lomito. Y yo me siento más que estoy pasando, gracias a la edad, de muchacho cuadrado a muchacho redondo. Ah, Pero bueno, bueno. Pero eso, pero El humor de Andrés, Dios claro, mío. Es otra el, cosa que está ahí el siempre. muchacho redondo es muy sabroso para hacer el asado negro. claro, Claro, importantísimo. Pa- buenísimo. Para para el En asado la, negro es lo mejor. Sí. en la cocina de los Michelena nunca faltó un buen asado negro. Oye, el mío me queda muy bueno, ¿sabes? Los Ah, bueno, invitaría de verdad, esa es una los deuda. invitaría de verdad porque es una de las cosas que preparo. A mí me Lo gusta Ah, mucho qué comeremos, cocinar. rico. lo comeremos en Y Miami. El futuro de este programa es ser internacional y que viajemos a Berlín, a Miami. Esas son nuestras... buenísimo, wow. Iremos, iremos a Miami a comer contigo ese asado negro. Amén, que así sea. Que así sea. Que así sea. Vale, Vale. muchísimas gracias, Andrés. Un gusto, de No, de verdad. verdad que gracias a ustedes. Los quiero Vale. montones, Me ha un honor, encantado. un orgullo y bueno, gracias de verdad Sí. por permitirme estar en esta plataforma tan importante.